Feliz sábado, ¿cómo están, queridos hermanos? Es un placer estar nuevamente en un programa de tiempo de reunión con todos ustedes, recibiendo en este día santo las bendiciones, queriendo, ¿no es cierto?, rogando a Dios que pueda derramar sus bendiciones sobre nosotros, el Espíritu de Cristo, y abriendo su palabra, ¿no? Que estas lecciones sobre los pactos, o especialmente la de este trimestre, ¿no? Camino al descanso, la segunda parte, que sea un alimento espiritual que nos deje saciados. Y bueno, hoy, como verán, tengo una sorpresa para darles. Tenemos una nueva incorporación al equipo de las transmisiones de tiempo de reunión. Martín Strauss, de acá de la provincia de Chaco, en Argentina. Eh, Te presento, Martín, ¿cómo estás? ¿Querés saludar y contarnos un poquito cómo te sentís? Sí, por supuesto. Bueno, buenas noches a todos, muy feliz sábado. Este, Muy agradecido al Señor por esta oportunidad de poder colaborar con Él en esto que es tan bonito, tan lindo, estar en sus negocios, ¿no? Así que, bueno, al que no me conoce, soy Martín Strauss, estoy en la provincia del Chaco, al norte de Argentina, y bueno, acá estamos, incorporándonos a este grupo tan interesante de gente que nos unimos para colaborar con el Señor en esto que es a lo que nos ha llamado, ¿no? Y bueno, recalcar también que desde tu casa funciona el Ministerio Nardo Puro, ¿no es cierto? Eh, Hemos tenido la bendición de Dios de poder contar con varias máquinas impresoras y ahora encuadernadoras, y de hace un tiempo te estás dedicando a la tarea, ¿no es cierto?, de imprimir los folletos que regalamos en los distintos congresos y eventos, ¿no? ¿Cómo andás con ese tema? Sí, 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 correcto. Desde casa tenemos en familia el ministerio de página impresa. Como todo, comienza con poco y hoy está creciendo en una escala interesante para lo que era nuestra mirada. La verdad que en menos de 2 años alcanzó un nivel inesperado para nosotros. Seguramente el Señor ya tenía todo preparado y bueno, se han incorporado maquinarias, estamos encuadernando en una forma más profesional y como decís vos, Roberto, es todo material gratuito que compartimos con las personas que nos contactan, este, que hacemos, aprovechamos los tiempos de reunión en las fiestas para presentar materiales y bueno, y ahí están los contactos, el que no sabía de esto puede ponerse en contacto con cualquiera de los del grupo de tiempo de reunión y estamos a disposición para todo ese tan lindo ministerio, ¿no? Amén. Y bueno, así como hoy lo ven a Martín, también en los próximos programas vamos a ir presentando otras personas también que se van sumando al equipo, personas con las cuales venimos trabajando y dialogando ya hace tiempo, y bueno, damos este paso ahora de que se animan también a compartir públicamente, ya sea en las lecciones, como también va a suceder en los noviluños y como ya pasó también en las fiestas, porque en el caso de Martín ya nos acompaña hace rato en las fiestas y ha tenido también sus temas. Y bueno, todo eso que ven, el tema de las impresiones, hay un equipo muy lindo atrás, desde gente que escribe, gente que por ahí traduce otros idiomas, otros que corrigen, otros que diseñan las portadas, ahí está Martín que imprime, después hay gente que distribuye, hay predicadores, en las fiestas también hay personas que se encargan de los niños, así que el pueblo de Dios va creciendo en una linda manera. Y bueno, hablando de las fiestas, no nos vamos a olvidar de mencionar que sigue abierta la inscripción para la próxima fiesta de las cabañas o de los tabernáculos.
ahora en octubre, a partir del 18 de octubre, si no me equivoco, no tengo a mano la fecha, pero creo que es esa. Eh, para las personas de todo el mundo. Vamos a tener visitantes de varios países, así que si te animás, si contás con los medios económicos, te esperamos, no importa de dónde seas. Eh, y bueno, si estás acá en Argentina, más cerca todavía, mejor, más fácil. Todavía hay lugar, todavía hay tiempo, tenemos un mes y medio ya para comenzar, así que imagino, Martín, que ya también estás haciendo planes. Sí, 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 ya estamos no solo haciendo planes personales, sino ya comenzamos con la impresión del material, de los materiales para compartir ahí. Este, sabemos que hay una interesante cantidad de inscriptos ya y se espera mucha más gente, como es de costumbre. Y aparte los que van a ir y venir en esos días en los cuales no hace falta inscribirse, creo, pero sí viene bien saber para organizarse. Este, pero sí, sí, hay muchos planes y muchas expectativas, porque la verdad que las veces que hemos participado ya en estas 3, 4 últimas fiestas, las expectativas han sido superadas en todo. Obviamente que en lo espiritual, pero el hecho de conocer gente, de compartir y de aprender principalmente, es muy, muy, muy satisfactorio. Amén, así es. Ahí seguramente en el chat que estamos en vivo vamos a estar poniendo el formulario donde van a encontrar los distintos detalles y si no, nos contactan también para preguntarnos. Eh, Así que bueno, sin más que eso, le voy a pedir a Martín que nos pueda dirigir en oración para que podamos entrar de lleno a lo que es el estudio de la palabra con esta lección, ¿no? Como guía. Bien. Padre que estás en el cielo, Señor, hay gratitud en nuestros corazones por todo esto que estamos aprendiendo y pedimos tu bendición, pedimos tu presencia, pedimos tu compañía en este repaso, en este día tan importante y en este tema tan importante que has permitido que resplandezca en nuestras mentes y nuestros corazones y que lo que estamos haciendo simplemente, Señor, es poder dar lo que tú nos has dado. Señor, pedimos que sea de bendición, así como lo hemos recibido con tanto gozo, que podamos, Señor, transmitir a otros esta, esta enseñanza tan importante, esta actitud ante tu plan de redención. Pedimos por favor tu presencia y pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, les voy a compartir la pantalla como siempre para que ustedes puedan seguir tanto las preguntas como los versículos o las citas que vayan apareciendo. Y como había comentado antes, esta es la segunda parte, ¿no? El segundo trimestre consecutivo que venimos estudiando el tema de los pactos, tema que según Wagoner es uno de los pilares fundamentales de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Los pactos y la ley en Gálatas, que están estrechamente unidos. De hecho, hoy venimos hablando, ¿no?, de dos lecciones que se titulaban Bajo la ley. Y esta, que es la lección número 9, es la primera parte de Bajo la gracia, ¿no es cierto? Ustedes ya estarán manejando seguramente los términos que venimos tratando de explicar con la Biblia misma de hace varias lecciones, así que vamos a ir directamente al contenido y empezando por el versículo de memoria, que está en Juan 1:17. Y ustedes verán que ahí en el medio del versículo hay una palabrita que está entre corchetes, que está tachada, que yo no la voy a leer, ¿sí? Y después, en una de los puntos, en uno de los ítems de esta lección, ustedes van a entender por qué, ¿sí? El versículo dice: porque la ley por Moisés fue dada,
La gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Juan 1:17. Vamos a comenzar entonces por la pregunta número 1 y me gustaría que puedas empezar vos, Martín, si querés. Bien. Bueno, la pregunta número 1 dice, ¿en qué consiste el nuevo pacto? ¿Por qué motivo nadie enseñará a su hermano? ¿Qué aspecto de Dios conocerán? El versículo de referencia es Hebreos 8, del 10 al 12, que dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que bueno, acá vemos un versículo que resume y nos muestra cuáles eran o cuáles son en realidad los dos puntos principales de este pacto que el Señor quiere hacer con nosotros, que es ni más ni menos que el perdón de los pecados y el de poner sus leyes en nuestros corazones con el objetivo de restaurarnos a su imagen, que es lo que en definitiva el hombre perdió cuando en lugar de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz del enemigo, ¿no? Así es. Y ¿sabés qué me llama la atención? Dice que nadie enseñará a su hermano, ¿no? Creo que todos tenemos ese deseo de querer estar en el nuevo pacto, ¿no? Sin embargo, vos fijate que, por lo menos yo fui criado de una forma en donde parece que queríamos ser profesionales del viejo pacto. Porque en vez de llevar a las personas a Cristo, de mostrarles a Cristo, para que sea Cristo mismo, ¿no?, quien hable en el corazón, nosotros decíamos, bueno, no, esa pollera tiene que estar unos 8 centímetros más abajo. El sábado se empieza a guardar, a ver, hoy la puesta del sol es 18:29, así que por lo menos 15 minutos antes ya tenés que estar con la ropa planchada y ya tiene que estar todo cocinado, ¿sí? Esta comida podés comer, esta no. Y por favor, en la adoración, estos instrumentos no van y estos otros sí. Profesionales del antiguo pacto, ¿no? Establecemos normas morales y le queremos enseñar a la gente qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Claramente maestros del antiguo o del viejo pacto, ¿no? Cómo enseñar a la gente a hacer las cosas por su propia fuerza. En el nuevo pacto nadie enseña a nadie porque Cristo vive en el corazón de cada uno. Tremendo. Sí, interesante porque esa mirada es una mirada de obras propias, de salvación por obra, la cual nos lleva a una posición también extrema del legalismo. Y en el mundo, viste que existen los dos extremos. Está el otro, el de la gracia barata, en donde más de uno te dice ya Cristo pagó por tus pecados y ahora uno puede hacer lo que quiere. Y son las dos doctrinas que llevan a la perdición. Y justamente nos toca hoy hablar de la gracia, pero de la gracia bien entendida, una gracia de vida eterna. Sí, que Porque transforma. la otra gracia, claro. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos de que Dios hará lo que prometió? O sea, de que va a poner la ley en la mente y en los corazones.
Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? ¿Cuál es la seguridad que tenemos? De que si acudimos a Él confesando nuestros errores y también confesándonos impotentes, inoperantes, ¿no es cierto? Diciendo, por favor, Señor, haz la obra. Yo muchas veces, hoy me siento a veces un poco mal porque le decía, Señor, ayúdame. Le decía yo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es un ayudante? O sea, si yo lo tengo a Dios como ayudante, es que yo estoy haciendo y que lo quiero tener a Dios al lado mío por las dudas de que yo falle. Acá dice, Dios, yo lo voy a hacer. O sea, yo lo que tengo que decir es, Señor, por favor, toma el control, hacé las obras en mí porque no puedo, ¿no es cierto? Tremendo. Tenemos una cita en Sí, la tal nota cual. 1. Sí, decime. Ujú. Tenemos ahí un No, poquito de no, delay. pienso en el tema del perdón de los pecados, que fue la doctrina del enemigo, esa doctrina de demonios que instaló el enemigo en la mente de Adán y de Eva, de que Dios no los iba a perdonar. Y eso es lo que Él quiere hacer. Él busca para ofrecer el arrepentimiento, o sea, vemos que es el Señor el que hace toda la obra, que nosotros simplemente como en la lección anterior, creo que fue que se llegó a la conclusión que nuestra obra es no obrar, algo así era Roberto. Tal cual. ¿Te acordás que en el buen sentido de decir, nuestra obra es no hacer nada, es aceptar la promesa, como dice, ¿cuál es la seguridad que tenemos? Que es una promesa de Dios y que la cumple sí o sí. Así es. La base de los pactos, como las lecciones primeras, ¿no? Las promesas de los hombres que siempre fallan, son sí, no, y en Cristo es siempre sí, amén. Esa es la seguridad, ¿no? Bueno, y las citas que tenemos en el devocional a fin de conocerle son varios párrafos. Comienza diciendo, las bendiciones del nuevo pacto se basan únicamente en la misericordia manifestada, en el perdón de la injusticia y el pecado. ¿Sí? Únicamente. No hay otra, ¿no? El Señor especifica, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos los que se humillan de corazón, confesando sus pecados, hallarán misericordia, gracia y seguridad. Y acá lo bueno es que no hay una clasificación de pecados, ¿no es cierto? Cualquiera sea el pecado, si es confesado de corazón y arrepentimiento, Dios da su misericordia y regala su justicia, ¿no? Dice, ¿ha dejado Dios de ser justo al manifestar misericordia con los pecadores? ¿Ha deshonrado su alta ley y pasará por alto por encima de ella? Dios es fiel, no cambia. Las condiciones de la salvación siguen siendo las mismas. La vida eterna, es para todos los que obedecen la ley de Dios. La perfecta obediencia, manifestada en pensamiento, palabra y obra, es ahora tan esencial como cuando el intérprete de la ley dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Haz esto y vivirás. Y acá es donde por ahí el lenguaje se pone un poco difícil, ¿no? Porque la base del pacto sigue siendo la ley, ¿sí? Pero como venimos hablando, ¿desde qué punto de vista encaramos? ¿Sí? ¿Desde guardar la ley con la fuerza propia o desde guardar la ley por pedir que Cristo viva su vida en mí, ¿no es cierto? Es la gran diferencia. Y acá nos sigue explicando, ¿no? Dice, bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo. Una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido para las que no había un sacrificio especificado por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley,
si ellos quieren recibirlo por fe como un Salvador personal. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo, confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan poniendo su alma desvalida sobre Cristo. Él pondrá en sus corazones su ley perfecta, que es santa, justa y buena, la ley de la propia naturaleza de Dios. Al participar de la naturaleza divina, escapan de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. La única esperanza del hombre es ser rescatado por el poder de Cristo. La experiencia de los santos de todas las épocas es una historia de pruebas superadas y confesiones hechas, un registro de una guerra incesante contra las influencias satánicas. Y a lo largo de todo el camino se ven pasos de constante avance. Me quedo con la primera parte, ¿no? Hay mucho para resaltar, pero es bastante largo. Dice, ¿ha olvidado Dios su justicia al entregar misericordia? Y esto es claramente lo que Satanás ha tratado de hacer, ¿no es cierto? Separar la justicia de la misericordia. O sea, algunos dicen, Dios es justo, o sea, Dios es misericordioso, pero también es justo. Como si fuesen cosas contrapuestas, ¿no? Pero acá seguimos viendo lección tras lección que la justicia de Dios es entregar misericordia, una misericordia que el pecador no merece. Y el otro puntito es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo, ¿no? La ley es la base de ambos, pero en el antiguo pacto la promesa es del hombre que lo va a cumplir, luego no puede y no hay nada que pueda remediar eso. O sea, el que no puede cumplir la ley muere. Entonces en el antiguo pacto no hay esperanza, hay muerte nada más. En cambio en el nuevo pacto la ley también es la base, pero la fuerza para guardar la ley la da Cristo. Y el perdón y la misericordia son esa esperanza de un mejor pacto sobre mejores promesas, ¿no? Y viste cómo tiene que ver, cómo está todo conectado con el versículo de memoria, que ahora se va a ir ampliando en las otras preguntas, pero de ese versículo, esa palabra que no la leíste y que no están aparentemente en el original, pero algunas versiones la ponen de una forma y otras de otra, que la vamos a ver, es como que depende cómo la lees, tiene una tendencia a entenderlo así como decís, pero cuando uno lo comprende y lo entiende, hay una armonía perfecta en, en todo el versículo entre un personaje como Moisés y el protagonista que es Jesucristo, ¿no? Así es como que estamos en una etapa de que tenemos que empezar a reprogramar cosas que a veces dábamos por Ujú. hechas. Bueno, ahí está la Exacto. pregunta 3 si querés continuar. La pregunta 3 dice, ¿cómo llegamos a confesar nuestros pecados? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y acá vemos que lo que decíamos, es el Señor el que hace absolutamente toda la obra. Sí, pero yo me salvo por confesar los pecados, pero confesás los pecados por la obra de Él, por medio de su Espíritu que te convence. Ahora, si uno te convences de pecado, el Señor te muestra hasta las cosas ocultas que hay en vos y no sos capaz de reconocerlo por tu orgullo, caemos
en el tema de que estamos rechazando esa obra, no estamos permitiendo esa humillación, esa sana humillación que nos permite que Él obre en nuestra vida. Así No es. sé cómo lo ves. Sí, sí, tal cual. Por un lado veo las tablas de piedra, ¿no? Porque Pablo, como decía Pablo, Ujú. si no fuese por la ley, yo no hubiese sabido lo que es el pecado. Pero nosotros miramos la ley y es como que decimos, ¿cómo vamos a hacer todo esto? O sea, yo no puedo con Mm. esto. Pero el segundo versículo dice, ¿no es cierto?, que es el consolador, el Espíritu de Cristo, el que se encarga de poner esa vida divina Sí. dentro nuestro que nos vuelve a poner en armonía con el carácter sagrado de Dios. Y viste el versículo que dice, porque la ley se introdujo para que abunde el pecado y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y qué lindo el otro día meditando en ese versículo, esa introducción de la ley no es algo que aparece de repente y te lo ponen ahí enfrente, sino que es un proceso en donde el cual la ley se va metiendo en nosotros, se va introduciendo en una forma, por ahí no es el término sigiloso porque parece como que es de un ladrón eso, pero es eso, es la forma como se va introduciendo la ley en nuestra vida y vamos entendiendo un montón de cosas que antes nos parecían normales y nos damos cuenta que era un error. Y lo que más me llamó la atención es que la ley, tanto la ley de los mandamientos como el Pentateuco, cuando se introduce eso en nuestra mente y el Señor obra, empezamos a ver en las historias o en los relatos del Antiguo Testamento cómo actúa un Dios de amor que es el cual estamos predicando. Esa ley que se introduce y nos permite ver a Cristo actuando en el Antiguo Testamento nos permite ver realmente quién es Dios. Pero de eso va a hablar las preguntas siguientes, nos van a permitir redondear un poco esta idea también. Amén. Bueno, continuamos entonces con el punto número 4. Dice, ¿con qué propósito el Señor pondría sus leyes en la mente y el corazón? ¿Y cuándo ocurre esto? Vamos a comenzar con Hebreos 8, 10, que dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. ¿Con qué propósito entonces pone la ley en nuestra mente y nuestro corazón? Con el propósito de que lo elijamos como nuestro Dios, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para mí la clave de todo esto es empezar a pensar en la ley como el carácter de Dios, no como principios penales que si son quebrantados hay que castigarlos, sino como una forma de vida que cuando se viven, cuando se llevan a cabo, traen bendición y felicidad, ¿no? Son dos formas bien diferentes de mirar. Entonces, cuando tenemos el carácter de Dios y vivimos como Dios, no hay dioses ajenos, porque estamos conociendo al Dios verdadero, ¿no? Mm. Y la otra pregunta es, ¿cuándo ocurre esto? Y tenemos Ah, dos textos, tenemos 2 Corintios 6:16, que nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿cuándo Dios llega a ser nuestro Dios? Cuando quitamos todos los ídolos, ¿no es cierto? Y hoy quizá cuando hablamos de después ídolos, sí, decime. después de aquellos días. Así es.
Cuando pensamos en ídolos, digo, pensábamos en Baal, en Acera, en estatuas, en imágenes. Y a veces los ídolos son otra cosa, ¿no es cierto? Es todo lo que ocupe el lugar y el tiempo que le pertenece a Dios. Yo puedo tener un hobby, que el hobby en sí puede ser muy sano. De hecho, el propio trabajo, ¿sí? Puede ser sano y necesario, pero si ocupa más tiempo del conveniente y me saca el tiempo de estar con Dios y de conocer a Dios, termina siendo un ídolo, ¿no es cierto? Entonces, cuando limpiemos el corazón de esos ídolos, ahí es cuando Dios puede tomar y habitar completamente, ¿no? Sí, pero quizás me imagino, o en lo personal, el peor ídolo que tenemos somos nosotros mismos, de querer obrar nosotros, de que nuestro orgullo no nos permite. Entonces, cuando nos cae la ficha de eso, ahí es donde el Señor obra si lo dejamos. Tal Ahora, cual. si nosotros creemos que podemos ganarnos el favor de Dios haciendo algo, estamos en una posición totalmente demoníaca, por decir así, una doctrina de demonio, pretender nosotros hacer algo para ganar el favor de Dios. Y como dijo Satanás, ¿no? Seréis como Dios, el hombre todo el tiempo queriendo ser más de lo que es, ¿no? Y tenemos Efesios 2:18 que nos dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Es parte de la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el espíritu, cuando el espíritu toca la puerta, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Yo toco a la puerta y llamo. Si me abren, yo puedo entrar. Cristo no fuerza la puerta, ¿no? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Cristo, a través de la vida divina que Él nos da, tenemos entrada al Padre. Y a partir de ahí recibimos todos los beneficios de lo que implica ser hijos, ¿no? De lo que es ser conciudadanos junto con los santos. Pero siempre la piedra del ángulo es Cristo. Nunca es yo ni una obra mía, ¿no? Es lo que Cristo puede hacer en este despreciable ser humano. Tremendo. Piedra en la cual más de uno tropieza. Así es. Bueno, continuamos con las 5, así abarcamos lo que más podamos hoy. Sí. Eh, Pregunta 5 dice, además de grabar la ley de Dios en nuestra mente y corazón, ¿qué trae consigo el Espíritu de gracia? ¿Qué desea Dios abundar en nosotros? ¿En qué medida se nos da y con qué propósito? Muchas Romanos preguntas. 12:6 dice, sí, varias preguntas, varios versículos, y acá vamos a tocar un tema que vos lo tocaste al principio, cuando hablaste de las distintas personas y de los distintos roles, cada uno en, en esto que estamos colaborando con el Señor, que hay algunos que escriben, otros que predican, otros que graban, otros que editan, otros que imprimen, y justamente de eso es lo que vamos a hablar con respecto a los dones. En Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y en conexión con esto, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y 1 de Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
Em, Después, claro, ahí están los otros versículos. Efesios 4:7, del 7 al 13, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ujú. Y queda uno. Sí, 1 Corintios 9:6, del 6 al 8, y quedaba uno final. 1 Corintios 9, del 6 al 8, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y quedaría el último, ¿no? Primera Eh, Corintios 1:4. Ah, eso no, ya ya está. estaba al principio. Por una cuestión Bien, de diseño lo puse sí, los cortitos juntos. sí. O sea, la pregunta nos decía, ¿qué trae consigo el Espíritu de gracia? ¿Y qué desea Dios abundar en nosotros? Creo que es lo que hablábamos al principio. Los dones, cada uno tiene su lugar en el pueblo de Dios, porque es como dice Pablo también, si todos fuésemos mano, ¿qué sería del pie? Si todos fuésemos oído, entonces es parte de nuestro ser querer abarcar más de lo que podemos. En cambio, el Señor por medio de su Espíritu nos hace ver que cada uno tiene cualidades en las cuales nos capacita para hacer lo que nos ha puesto en el corazón. A unos predicadores, a otros diseñadores, a los otros grabadores de video, a otros escritores, a otros este, impresores. Entonces, pero todo eso con el mismo propósito de ser un cuerpo en armonía, perfecto, para poder mostrar al mundo lo que el Señor también hace en cada uno, ¿no? Sí, y me hizo recordar a la lección anterior a los pactos del modelo divino, ¿no? De que todo procede del Padre por medio del Hijo para la bendición de las criaturas y después todo eso vuelve en forma de alabanza al Padre, ¿no? Este es el circuito de beneficencia. Entonces todos estos dones, Sí. toda esta gracia que nos es dada, el propósito es bendecir a otros, ¿no? Es dar a otros. Y todo lo que se Claro. siembra se cosecha abundantemente. Lo bueno y lo malo también, ¿no? Y cuando uno lee el versículo de que Dios ama al dador alegre, es terriblemente más profundo de lo que uno se imagina, porque es justamente eso que decís. Dios ama al que da. ¿Por qué? Porque en ese acto de dar estás reflejando lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, pero visto desde la óptica de la obra de Él nosotros, no de dar para aparentar,
sino de dar porque hemos recibido y la actitud es dar. Así es. Ahí se ve uno, ¿no? Cuando Cristo vive realmente, porque la esencia nuestra es el egoísmo. Entonces cuando damos y nos damos es porque está Cristo, ¿no? Dios pone tanto el querer como el hacer. Sí. Entonces, ahora tenemos un punto que es de reflexión, ¿no? Donde vamos a leer algunas notas. Y dice, ¿qué nos dice esto respecto al deseo de Dios en este nuevo pacto? ¿Sí? Vamos a leer las notas y reflexionamos en estas notas. La primera, de Patriarcas y Profetas, nos dice, el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de salvación. Cuando el hombre peca, adopta los principios de vida de Satanás. Y recuerdo que hemos leído en alguno de nuestros programas, hay una cita que dice que si Dios no hubiese puesto la simiente en el corazón del hombre, ¿qué es la simiente? Es Cristo. ¿Sí? El pacto de la gracia siempre fue el mismo, desde la caída de Adán, poner a Cristo en el corazón de cada persona. Porque si no lo hubiese hecho, el hombre se hubiese complotado con Satanás para hacer guerra a Dios. ¿Sí? Tenemos los principios de vida y del gobierno de Satanás. Ahora, este pacto es la única vía en la cual el hombre puede ser restaurado a ese contexto original, ¿no es cierto? A ese estado original. Es Cristo en el corazón de cada ser humano. Y cuando Cristo vive esa vida, vivimos la ley. Porque la vida de Dios en Cristo es la ley misma, ¿no es cierto? Y dice que de esta forma fue que recibieron todos los patriarcas. Entonces este mensaje que hoy estamos dando no es nuevo. Sí es un mensaje que fue olvidado y hoy es redescubierto a partir ya de 1888 para acá. Los últimos casi, 150 a 200 años de historia, lo único que estamos haciendo es redescubrir algo que fue dado por Dios en el Edén, en el momento que el hombre pecó, ¿no? El evangelio que recibieron los patriarcas es el mismo que recibimos hoy nosotros. Y bueno, sigue diciendo la próxima nota que el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón. ¿Por qué mejores promesas? Porque en el antiguo pacto no había una promesa de salvación. Únicamente era el compromiso de los hombres cuando le dicen a Dios, vamos a hacer todo lo que mandas. Pero después la Biblia dice que el que no puede vivir de forma perfecta en esos estatutos, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Pero esto es una propuesta del hombre. En cambio, en el nuevo pacto, sabiendo de nuestra debilidad, abogado tenemos a Jesucristo, ¿no es cierto? Tenemos el perdón, la gracia y la misericordia. Por eso son mejores promesas. Y la nota 4 dice, el Señor vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia, y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz. Gracia significa condescendencia para alguien que es indigno, para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores hace que en vez de excluirnos de la misericordia y del perdón de Dios, la acción de su amor para nosotros sea una necesidad categórica.
a fin de que podamos ser salvos. Entonces, nuestra condición, por un lado, ¿sí?, a la vista humana, es absolutamente desesperante, ¿sí? Debemos guardar una ley que no podemos, ¿sí? Estamos destinados a que el pecado nos dé su paga. Pero ahí aparece Dios con este pacto eterno, entregando a Cristo para que Cristo viva su vida en nosotros y de esa manera regalarnos gracia y perdón, ¿no? A seres indignos. Es tremendo, es algo Me glorioso. hace acordar, me hace acordar al versículo del Génesis cuando el Señor buscaba eh, en, en el, hablaba de lo que va a ser, que se arrepintió Jehová por haber hecho al hombre y buscaba y no hallaba, hasta que halló gracia en Noé. Es como que aparentemente no había esperanza alguna, pero halló gracia en Noé. Es como una experiencia personal, o también me hace acordar a la situación de Romanos 7, donde ya parece, y de repente en Romanos 8 vemos la luz, vemos la gracia, vemos la, la, la novedad de vida, la novedad de vida en una persona en la cual no había ningún tipo de esperanza, ¿no? Así es, y la lección pasada recuerdo que hablábamos con Carlos, que esto es como que se resume en la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Mm. ¿Cuántos somos los que decimos, Señor, te doy gracias porque me hiciste adventista, porque me das todas estas verdades y no soy como los pecadores de todas esas religiones que ni siquiera saben alabarte, que usan toda esa adoración falsa, que no son vegetarianos, que ni siquiera guardan el sábado, ¿no? Ese sería el fariseo moderno. O cuántos hemos entendido que la oración que debería salir de nosotros es, sin mirar a nadie al costado, Señor, perdóname porque soy un miserable pecador. Y ahí es donde el Señor haya gracia, ¿no es cierto? No en un perfecto, sino en alguien que aprende a considerarse tal cual es, un indigno. Claro. El tema es que no sabemos que somos así, entonces el Señor obra para que nos demos cuenta. Ahí Es está. todo un círculo virtuoso el que hace el Señor con nosotros, y si aceptamos, Él obra. Ahora, si somos necios y no queremos ver que somos ciegos, pobres y desnudos, eh, es la elección nuestra la que después vamos a cosechar las consecuencias. Así es. Eh, bueno, ahora vamos a entrar a una sección de la lección, en una relación que tiene que ver con el versículo de memoria acerca de Jesús y de Moisés. Y la pregunta dice, ¿qué vimos en Cristo cuando se encarnó? ¿De qué estaba lleno? ¿Cómo podemos obtener nosotros esto mismo? En este sentido, ¿qué son los dones del Espíritu? Juan 1,14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Así que, ¿qué es lo que vemos en Cristo cuando se encarnó? Vemos la gloria que recibió del Padre. Cuando acabamos de decir que todo lo que Cristo recibió del Padre, lo recibió para dar. Y en su oración, que creo que lo vamos, si mal no recuerdo, la íbamos a ver un poquito
más adelante, pero es esa gloria que Él recibió del Padre la que Él nos da a nosotros. Es esa vida de Dios, ese carácter, esas eh, eh, características del Padre son las que Cristo vino a mostrar lo que era el Padre, lo que es Él y lo que quiere que seamos nosotros también. Eh, así que, ¿qué son los dones espirituales en ese sentido? ¿Cómo podemos obtener nosotros eso mismo? Mirando a cara descubierta, seremos transformados. Si tenemos, si le pedimos al Señor esa sabiduría para poder ver a Cristo en una forma inteligente, en una forma que permita Él obrar en nosotros, seremos transformados. De eso no hay ninguna duda, porque tenemos ejemplos y tenemos promesas de que Él es capaz de obrar y de hecho lo ha hecho. Entonces, está en nosotros el hecho de aceptar que Él obre en cada uno de nosotros, de la misma forma. Tal cual. Cuando leemos la lista, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es esto sino justamente la vida de Cristo manifestada? No es más que eso, no son cosas ajenas a eso, ¿no? Claro que sí. Uno fríamente y no inteligentemente los lee como frutos del Espíritu. Ah, sí, los dice hasta de memoria, pero no se da cuenta que ahí hay una radiografía de Cristo. Así que, y acá nos empezamos a meter en la próxima pregunta, ya volvemos al versículo de memoria y lo vamos a descuartizar en el buen sentido, ¿no? Así es, Hablando y analizándolo, porque dice muchísimo más de lo que a simple vista uno ve. así es. Como decías, vamos a entrar también en esta comparación de Cristo y Moisés y en esto del versículo de Juan 1:17, ¿no? Que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Si nosotros leemos este versículo así nomás, parece que hay una contraposición, que la ley va por un lado, pero la gracia, pero, esa palabra pero, o esa palabra que en otras versiones aparece como más, lo contraponen, ¿no es cierto? Es por un lado la ley, por otro lado la gracia. Por un lado Moisés y en contraposición Cristo. Como si fuesen cosas que se enfrentan, ¿sí? Pero vamos a ver en realidad cómo deberíamos leerlo de forma correcta. En Hechos 7:38 nos amplía un poco más esto de quién dio la ley, ¿no es cierto? Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Entonces, la ley fue dada por Moisés, ¿sí? Y dice, ¿cómo es esto posible? Sigue diciendo esta pregunta que nos quiere hacer razonar, ¿no es cierto? Y nos va a enviar a ver dos versiones diferentes que nos van a mostrar que esta palabrita pero o esta palabrita más en realidad es un añadido, ¿sí? Recordemos que los traductores de las escrituras, nosotros no creemos en una inspiración dictada, ¿no es cierto? Creemos que la inspiración Dios la da de forma general, pero quizás alguno de los traductores pudo haber, sin maldad, haber usado algún preconcepto que tenía o creyó que el versículo se leía mejor de esa manera, pero también gracias a Dios hoy tenemos las herramientas para ver cómo está escrito de forma original y ver qué palabras pueden ser agregadas de más y cuál es el verdadero sentido del versículo, ¿no?
Y es por eso que vamos a ver las lecciones, las versiones de Reina Valera Gómez, que dice, porque la ley por Moisés fue dada, pero, esa palabra pero aparece entre corchetes y vamos a tener un asterisco que nos dice que esta palabra fue añadida, ¿sí? Lo mismo en la Reina Valera 1909, porque la ley porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Esta palabra más también está entre corchetes. Entonces, ¿cómo deberíamos leer el versículo? Como lo leímos al principio, ¿no? El versículo de memoria. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No vamos a contraponerlos, ¿sí? No vamos a contraponerlos y vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Porque no son cosas contradictorias, sino que van a ser complementarias. Claro. Y por otro lado, el mismo relato de uno y de otro nos va a hacer ver de que no hay oposición en uno y en otro. O sea, si no nos podemos quedar solamente con ese versículo y sacar conclusiones, sino que estudiando y leyendo acerca de lo que cada uno tuvo su participación en la historia, nos va a mostrar de que hay un complemento en armonía perfecto. La pregunta 9, pasamos la 9, ¿no? Sí, continuamos. Están todas como bien unidas Dice, ahora. sí, sí. ¿Cómo describe Dios y su palabra a Moisés? ¿Por qué no hubo otro igual a él? El número 12:6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y en Deuteronomio 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Vemos acá que en los dos versículos nos habla de que Moisés habló frente a frente con Jehová. Sabemos que es Cristo. En un versículo nos dice boca a boca, en otro cara a cara, y es como me da a imaginar esa relación frente a frente, sin intercesor, ¿no? Sin intermediarios, por decir así, como un tipo de Cristo con el Padre. Es eso que recibía Moisés, lo recibía de Cristo para dárselo al pueblo, que lo vamos a ver en la pregunta siguiente. Todo lo que Moisés recibía de Jehová era para transmitírselo al pueblo. Y en este caso lo recibía directamente, lo recibía cara a cara. Sí, y esto me da una pista, ¿no? De que Dios se está refiriendo a Moisés como alguien que fue fiel, como mi siervo, al único que, que le iba a hablar cara a cara y de hecho, después de conocer la muerte, se lo llevó al cielo. O sea, hoy Moisés está en presencia de Dios. Entonces esta primera pista nos dice que
en el versículo de memoria, ¿sí? En el versículo de Juan 1:17, no hay tal contraposición como que Moisés fuese algo malo y como que la ley fuese algo malo y que ahora Jesucristo y la gracia son algo bueno, ¿sí? Porque el mismo Dios está hablando de que Moisés es su siervo y que no hay otro más grande que él en ese sentido, ¿no? Y bueno, está escrito en el contexto de cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, ¿no es cierto? Ahí Dios es como que se presenta y un poco explica delante del pueblo quién es Moisés. Porque ya lo tenían casi, acá decimos, lo tenían de acá para allá, ¿no? Todo el día quejándose, faltándole el respeto. Y sin embargo, Moisés hasta interpuso su vida, ¿no? Ráeme a mí del libro de la vida, pero por favor, no destruyas a este pueblo, ¿no? Eso era Moisés. Y vemos que eso pasa hoy todavía en día con todo, absolutamente todo el cristianismo. Cuando hablan de la ley de Moisés, se habla de forma despectiva. Eso ya no es para nosotros, eso está abolido. Justamente es de Moisés. Eso estaba fuera del arca, no es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es de Dios. Moisés solamente para los judíos, no es tan bueno, ¿no? Fíjate que el hecho de entender mal ese versículo lleva a tener un fundamento casi en todas las religiones, de desechar parte de algo que en realidad es absolutamente santo porque viene de Dios mismo. Inclusive es como que si querés torcerlo más todavía, te habla de los pactos, del pacto antiguo y del pacto nuevo, como dos periodos de tiempo independientes uno de otro, separados por la cruz. O sea, porque acá el que quiere malinterpretar ese versículo lo puede torcer para su propia perdición diciendo eso. Tal cual, ¿no? Como si Dios hiciera peores promesas para uno, mejores para otro, un peor pacto para uno, un mejor para otro, ¿no? Exactamente. Y bueno, sigue diciendo, ¿no? Dice, ¿qué nos dice esto respecto a la ley que vino por Moisés? ¿Será mala, así como creemos entenderlo, si hay contraposición? Deuteronomios 4:5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos. Y abro paréntesis, recuerden siempre que esta palabra guardad no tiene que ver con hacer, sino que tiene que ver con atesorar en el corazón. No tiene que ver con ponerse a trabajar, sino con admirar, proteger, poner en un lugar especial, ¿no? Ponerle una mayor atención, ¿no? Es el lugar es donde el Señor pone la ley en el corazón. Escribiré la ley en el corazón, guardala, tenela ahí, yo la voy a escribir, vos guardala. Exacto, ¿no? Entonces esos estatutos y decretos que Dios les da a Moisés, guardadlos, pues ponedlos por obra. ¿Cómo o cuándo se pone por obra? Cuando recibimos a Cristo en el corazón, Él los pone por obra, ¿no? Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Sin embargo, hoy los que en algún momento nos creímos y los que se creen los genios de la teología, dicen que a todo esto hay que enterrarlo, ¿no? Los decretos, los estatutos, las ordenanzas que fueron dadas a Moisés no tienen ningún sentido, son malos, son del viejo pacto, ¿no es cierto? Eso es lo que se dice, ¿no? Pero acá vemos cómo Dios primero exalta a Moisés y cómo también nos pide que atesoremos esos estatutos, esas ordenanzas que Él le dio, que no son más otra cosa más que ampliar los 10 mandamientos, ¿no? No hay contraposición, sino que hay complemento.
Y sigue diciendo la pregunta que tiene varias partes, ¿no? Dice, ¿de quién recibió lo que escribió? Y un poco ya lo veníamos leyendo, ¿no? De Dios recibí lo que les hablo, dice Moisés. Pero bueno, vamos a ampliar un poco más con Juan 5:46, palabras de Jesús, ¿no? Que dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y muchos dirán, pero Jesús le hablaba a los judíos. Pero déjeme decirle que la Biblia es para todos en todos los tiempos. Entonces, si hoy no creemos a Moisés, no creemos y no guardamos esos estatutos, esas ordenanzas, ¿a quién no estamos creyendo? A Cristo. Porque Moisés dice, yo recibí de Cristo, no inventé nada. Y Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ¿quién estaba en Moisés cuando Moisés daba todos estos decretos, estatutos, ordenanzas? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que hablaba, o sea, Cristo hablando de sí mismo, ¿no? Durante todo el Antiguo Testamento. Y volviendo a la forma como se transmite, Cristo le da a Moisés lo que él recibió del Padre. Y Moisés recibe de Cristo para dárselo al pueblo, para dárselo al pueblo de Dios, a la casa de Dios, que somos, cuando uno lo lee así, lo lee al pueblo de Israel, pero es para nosotros, para los que formamos el Israel espiritual. Y qué interesante también que Cristo no perdió oportunidad, como en los que iban camino a Emaús, que empezando por Moisés, les explicaba en las escrituras lo que hablaban de él. Así es. Así que Cristo también refería todo a Moisés como para mostrar que Moisés estaba hablando de él. Así es. Y bueno, la última parte de esta pregunta es como que va a dar el toque final para que terminemos de entender Juan 1:17, ¿no? Que no existe esta contraposición. Pues nos dice, ¿en qué sentido, qué significa creer a Moisés? Significa creerle a Cristo, porque Cristo es quien habló a través de Moisés, ¿no es cierto? El por qué es ese. Exactamente. Y dice, ¿cómo nos ayuda esto a entender correctamente Juan 1:17? Nos ayuda a entender que es Cristo quien da la ley y podemos volver a este concepto de la ley como un espejo y volver a recordar el versículo que dice que se introdujo la ley para que abunde el pecado. ¿Quién hace esto? ¿Lo hace Moisés o lo hace Cristo? Lo hace Cristo por medio de Moisés. Introduce la ley para que abunde el pecado. Y cuando abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces vemos que todo es una obra de Cristo. No son dos obras contrapuestas. No es la obra de Moisés contrapuesta a la obra de Cristo, ni la persona de Moisés contrapuesta a la persona de Cristo, sino que es Cristo obrando, ¿no es cierto? Siendo mucho mayor que Moisés y siendo la vida de Cristo, la forma de Cristo de interpretar la ley, en el nuevo pacto, mucho mayor que la forma que nosotros tenemos de ver la ley en el antiguo pacto, ¿no? Claro. Lejos de oponerse el versículo entre sí en las dos partes, lejos de eso, se complementan. Tal cual. Tal cual. Bueno, avanzamos con la pregunta 11. ¿Qué es la ley? ¿Qué nos dice esta afirmación respecto a lo que viene por medio de Jesús? El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad.
Así que la ley que fue dada, la ley por medio de Moisés, sí, la ley es la verdad, o sea que la verdad fue dada por medio de Moisés. ¿Podemos leerlo así o no? Sí, y que esa verdad tiene que ver con la justicia de Dios, ¿no? Tremendo. Claro que sí, sí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que no, como decíamos recién, lejos de oponerse o de contradecirse o de estar en oposición, están en perfecta armonía las dos partes del versículo. Sí. Por eso es que uno de los mayores trabajos que tuvo Jesús con la gente de su época fue encontrar la forma en que entiendan que como ellos guardaban la ley, no era el verdadero sentido, no era el sentido original. Y él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a darles la interpretación correcta, ¿no? A que la podamos ver con un nuevo lente, con un lente de bendición, con un lente de entender que son promesas de Dios cumpliéndose en nosotros y no una lista de requisitos para alcanzar la salvación, ¿no? Ujú. Claro, volvemos a la pregunta que le hizo Jesús, ¿cómo lees? ¿Cómo entendés? De la Ahí pregunta está, anterior. tal cual. Bueno, y seguimos entonces y dice, entonces, ¿qué es lo que está contrastando Juan 1.17? ¿Sí? Si hay algo que contrastar, no es justamente oponer a Cristo y a Moisés u oponer la ley con la gracia, ¿no? ¿Qué es entonces? Dice, ¿por qué Moisés y Jesús? ¿Por qué aparecen en el mismo texto, no? En la mención que realiza el apóstol Pablo sobre este asunto, ¿quién es la casa y quién es el dueño? ¿Quién tiene mayor gloria? ¿La casa o quién la hizo? ¿En qué medida la distinción que realiza el apóstol Pablo nos ayuda a entender este punto? Y para eso vamos a leer Hebreos 3, del 1 al 6, que dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuánto tiene mayor honra la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el versículo? No una contraposición, sino nada más y nada menos que el modelo divino, ¿sí? A Moisés como un canal que el mismo Cristo utiliza para administrar su casa, ¿sí? Su casa no puede ser nunca mayor que el mismo dueño, ¿sí? Moisés nunca puede ser mayor que Cristo y por lo tanto la ley escrita en tablas de piedra nunca puede tener más gloria que ver al mismo Cristo viviendo su vida, ¿sí? Esto es justamente también el antiguo pacto, que hay un texto que dice, si eso ya fue glorioso, teniendo defectos, y esos defectos son las promesas de los hombres, si eso fue glorioso porque Cristo intervino, ¿cuánto más va a ser glorioso el nuevo pacto, ¿no? Donde no hay obra humana y todo viene de Dios. Y tenemos una nota, ¿no? Que amplía un poco más estas respuestas. Y dice, debido a la incredulidad manifestada hacia Cristo, origen y fundamento de todo el sistema judaico, caerá sobre los hombres un castigo más grande que el que sobrevino en el desierto sobre el incrédulo Israel. Moisés era el profeta por medio del cual Dios se comunicaba con la iglesia del desierto. Pero aunque Moisés fue grande,
más grande que él es el Hijo de Dios quien edificó la casa. Y déjame poner un paréntesis, ¿no? Esto está hablando la sierva de Dios, que por la incredulidad que manifiesta la gente en lo que Moisés escribió, en realidad esa incredulidad está siendo manifestada a Cristo, porque Cristo es el autor. Entonces, cuando vemos las ordenanzas, los estatutos, cuando hablamos, por ejemplo, de las fiestas solemnes, cuando hay personas que se refieren a esto como cosas del pasado, como basura que hay que enterrar, como algo que solamente servía para otras generaciones anteriores, la advertencia es dura, ¿no? Dice que caerá está hablando en tiempo futuro, caerá sobre los hombres un castigo más grande que el que sobrevino en el desierto al incrédulo Israel. Y esto, a ver, no es porque Dios castiga activamente, sino porque hemos visto, ¿no?, cómo en las fiestas, pero también en todos los estatutos y las ordenanzas que son parte del carácter de Dios, encontramos la bendición. Entonces, el castigo es algo que se autoimpone el hombre al querer estar fuera de la bendición de Dios, como lo estuvo el pueblo cuando no quiso entrar en Canaán. Si bien Dios puede seguir cuidando y manifestando su misericordia en personas individuales, cuando Dios se retira de un pueblo que rechaza, es duro, las consecuencias son muy duras, y vemos que el pueblo de Israel fue esclavo de nación tras nación, y hasta el día de hoy prendés el noticiero y Israel sigue siendo noticia, ¿no? Bajo misiles, bajo guerras, es tremendo, ¿no? Y sigue diciendo: la presencia de Jesucristo, oculto en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego por la noche, siguió a ese pueblo mientras peregrinaba en el desierto. El ángel del pacto vino en el nombre de Dios como el caudillo invisible de Israel. El Hijo de Dios sobre su propia casa es mayor que Moisés, mayor que el ángel más encumbrado. Sobre su mitra lleva el nombre de Jehová, mientras que sobre su pectoral está escrito el nombre de Israel. Cristo tomó la humanidad para que su humanidad pudiera alcanzar, podríamos decir, a nuestra humanidad, ¿no? Se humilló a sí mismo en forma de hombre y se hizo siervo, pero como Hijo de Dios era mayor que los ángeles. Los hombres pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina por medio de la vida humana de Cristo. Como la majestad del cielo fue ensalzado por encima de los ángeles, y en su obra de redención lleva consigo a todos los que han recibido, a todos los que lo han recibido y han creído en su nombre. Esto es maravilloso, ¿no? El hecho de aceptar a Cristo en su totalidad, no despreciando el Antiguo Testamento, no despreciando lo que habló Moisés, sino aceptando que todo viene de Cristo. Al aceptar a Cristo por fe en el corazón, nos hace partícipes de la naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo, ¿no? Esto es algo que mi mente muchas veces no... Yo digo, yo no merezco esto, ¿no? Es algo tan grande que es difícil de entender. Sí, la verdad que es muy sublime el tema para, para poder aceptarlo, porque no podemos tomar dimensión de la magnitud de todo esto. Y estamos La pregunta acostumbrados, 3 es, déjame sí, agregarte algo más, estamos acostumbrados a la definición de justicia nuestra, ¿no? Que el que las claro, hace, el que es malo, y bueno, tiene que pagar, o sea, el que fue pecador tiene que ir al lago de fuego. Entonces, por eso también nos cuesta aceptar la definición de justicia bíblica, que es Dios regalándote un perdón y una salvación que no te mereces. sí, tanto eso como tantas otras cosas que nosotros creemos que Dios es igual a nosotros, y lejos de eso, ¿no? Como dice el Salmo. Menos mal. Eh, sí. ¿Qué otra definición encontramos de gracia? ¿Cómo actúa? A la luz de lo analizado, ¿cómo amplía este concepto la comprensión de Juan 1:17? Y tenemos
una nota y leemos el versículo. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y la nota 7, en conexión con esto, dice, Pablo sufría de una afección corporal. Su vista era deficiente. Pensó que con oraciones fervientes podría eliminarse ese mal, pero el Señor tenía un propósito y le dijo a Pablo, no me hables más de este asunto. Es suficiente mi gracia. Hará que puedas soportar toda dolencia. Y cuando lo leía a esta cita y al pasaje, eh, inmediatamente lo conecté con el tema de los dones que vimos en unas preguntas anteriores. La gracia se manifiesta con el poder de Cristo. ¿Y por qué digo de los dones? Pablo tenía un problema en la vista y el Señor le decía, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y de repente uno tiene determinados dones que otro no tiene. ¿Y a quién no le gustaría hacer o saber o entender? Pero el Señor te dice, bástate mi gracia, conformate con lo que tenés y agradecé. O sea, el Señor ha hecho de su pueblo a cada uno sus dones, con sus dones. A uno le da el don de lenguas, de hablar en distintos idiomas, por conectar una cosa con otra, ¿no? A otro le da el don de predicar y de enseñar, de ser maestro, y a otro le da otro don. Y de repente uno inconscientemente quiere tener todo. Y el Señor te dice, bástate mi gracia. Ocupate de lo que te tenés que ocupar de la mejor forma, que para lo otro lo tengo a otro. Es Sí, como una especie de, de, de bálsamo que el Señor te pone para que nos conformemos con lo que nos está dando y no querramos agregar a nosotros más de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? sí, y esto es una respuesta también directa a por qué Dios siempre eligió para trabajar Mm. personas no preparadas en el ámbito, vamos a decir, del mundo, pero Teológico. tampoco de las ciencias religiosas, ¿no? De la teología. Ujú, Eh, ujú, y ujú. ponele, tenemos a Moisés, que vos me decís, no, Moisés sí, fue preparado como un príncipe de Egipto, pero tuvo que Sí, llevarlo 40 años al desierto para resetearle el Windows, por sí, así decirlo, sí, ¿sí? Eligió sí. una persona preparada, pero lo tuvo que resetear. Y en 40 años lo fue programando como él lo quería. Y si miramos Sí. tanto a los apóstoles, Y Nicodemo, tal cual, ¿no? Bueno, ahí ponele, Nicodemo era preparado, pero también tuvo que entender que era nacer de nuevo. Pablo era claro, preparado, pero lo tuvo que tirar del caballo. Y después, y Moisés lo mismo, todos tuvieron que nacer de nuevo porque todo lo que habían aprendido uno en Egipto, el otro con Gamaliel, el otro con el que sea, tal cual. Y si no es tuvieron eso, que nacer de nuevo. si no es eso, son pescadores no preparados, directamente, Ujú, ¿sí? Como en el caso también, nosotros que creemos en el don profético de Elena White, una persona que no terminó la primaria y que hoy en día, cuando vos vas, no es un dato que diga yo, sino que vas a Wikipedia, es una de las escritoras mujeres más prolíficas de la historia. Y no terminó la primaria, ¿no? ujú. Entonces busca a los no preparados para prepararlos y después en menor medida a los que están preparados pero los desprograma para volver a prepararlos.
No sirve ninguna preparación que nosotros hayamos hecho, ¿no? Por más que tengas un magíster en teología, Cristo Tenemos que nacer de nuevo. quiere enseñarte cara a cara, ¿no? Es así. Sí, y más cuando venís con determinadas enseñanzas, no, esto no era así, hay que estar preparado para soltar lo que veníamos aprendiendo y tomarnos de lo que realmente es la verdad. Así es. Y tenemos esta siguiente pregunta, que si no me equivoco es la última, que tiene una Es la nota. última. Dice, ¿a quién nos revela Cristo? ¿Y qué significa ver en este sentido a Cristo lleno de gracia y de verdad? El Evangelio de Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces podemos decir que la misión de Cristo en este mundo fue dar a conocer al Padre. Y verlo a Cristo lleno de gracia y de verdad fue ver a Cristo lleno del Padre. Entonces cuando vimos a Cristo vimos al Padre. Y es la pregunta, ¿no?, que le hace uno de sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre. No me acuerdo si era Tomás era, ¿no? O Felipe, uno de los dos. Felipe. Y le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso es tan lindo esta verdad que compartimos de que Cristo vino a mostrar a un Padre, vino a mostrar al Padre tal cual es, lleno de amor y misericordia, y no a un juez vengador y castigador que está mirando lo que haces para darte con una vara, viste, por detrás, o que te está esperando con una olla de fuego y azufre, sino un Padre que está dispuesto a perdonar si confesás y a regalarte justicia y perdón aunque no lo merezcas, ¿no? La gloria que me diste se las he dado a conocer. Así es, Así como en conexión con lo que decías de Felipe, ¿no? tal cual. Y bueno, la última nota que tenemos en el folleto, la nota 8, dice, lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Entonces hagamos una pausa, ¿no? Lo que yo estoy pensando ahora, lo estoy hablando. Están completamente unidos, o sea, hay nervios, hay conductos, hay neuronas que unen mi pensamiento con mi palabra. Es imposible que yo diga algo que no esté pensando. Entonces es imposible, claro, es imposible que Cristo haga o diga algo que en realidad el Padre no lo está pensando o no lo está diciendo. Eso decías, ¿no? Sí, que lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Sí. Así es. Dice, Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, a su divinidad revestida con la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen de Dios invisible. Él hizo saber en sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguraba a través de la humanidad con luz suavizadora y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una exacta representación del carácter divino. Y es triste como hoy muchas religiones presentan al Padre y al Hijo con dos personalidades o con dos caracteres diferentes, ¿no? El Padre es un ser rígido, más lejano, más frío, que le tiene que dar la paga a todos los que se portan mal, a todos los que no aceptan a su Hijo. Él tiene que dar la paga, ¿no? Es, digamos así, el que hace el trabajo sucio. Sin embargo, Cristo es el que vino a sanar, a dar bendición, a dar vida y a interponerse entre la ira del Padre y el hombre.
que sabemos que esto es lo que hace Satanás, ¿no es cierto? Satanás es el que tergiversa el carácter de Dios. Y Cristo vino a decir, todo lo que viste de mí viviendo en este mundo es lo que vive el Padre continuamente día a día. Es tremendo, ¿no? Y, y esto es tan importante, el hecho de no separar la ley de Dios, no separar la ley de lo que es el carácter de Dios. ¿Sí? Que cuando Dios dice, no des falso testimonio o no darás falso testimonio, es porque Dios lo vive así. Y cuando dice, no codiciarás, y lo vemos como una promesa, ¿sí? Cuando aceptes a Cristo en tu corazón, no codiciarás, es porque Dios vive así. Y cuando dice, no matarás, es porque Dios vive así. Porque hemos escuchado incluso de gente de nuestro pueblo que dicen, Dios está por sobre su ley. Si Dios tiene que mentir, que matar o que codiciar para tener el control de su gobierno, Él lo va a hacer, porque Él está por sobre todo. ¿Qué traición más grande a sí mismo, ¿no es cierto?, se haría Dios si Él necesita traicionarse para tener control y orden? Es algo totalmente descabellado, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que cada uno ve a Dios de acuerdo a lo que hay en su corazón, como estamos entendiendo con el tema del espejo, ¿no? El espejo en Santiago nos va a mostrar a Dios como somos nosotros. El espejo en Corintios nos va a mostrar a Dios como es Cristo. Y si lo vemos a Cristo y observamos, ponemos la mirada en Jesús en una forma correcta e inteligente, vamos a ver al Padre como realmente es. Amén, ¿no? Y por eso es que la divinidad fulguraba a través de Cristo y nosotros no podemos ver a Dios directamente, porque ese espejo es como que despierta toda la maldad que tenemos adentro y nos consume, porque el pecado es el que paga con muerte, ¿no? La maldad nos consume, Sí, salvo sí. que Dios actúe en nosotros, ¿no? Y por algo dice que Cristo también es agua de vida, ¿no? Haciendo un contraste entre el fuego de la maldad y el agua de vida. Eh, La ley produce ira. ¿Por qué? La ley produce ira porque te muestra cómo soy y sos vos el que está mal. y ahí es donde hay muchos que dicen, la ley produce ira, la ley es mala, cortamos la ley, ¿no? Claro, pero En te vez, está mostrando cómo sos. El que está. es como hablábamos con Carlos la semana pasada, es como echarle la culpa al médico y a la tomografía de que están mostrando que yo tengo un tumor, ¿no? Rompo la Claro. tomografía y expulso al médico. Como si eso Entonces hiciera desaparecer. rompes el espejo Claro, porque estás manchado en vez de ir al agua y lavarte. Y el agua es es Cristo. exactamente, ¿no? Exactamente. La verdad es que fue una lección, eh, es magnífica, ¿no? Es muy revelador todo esto es el Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas, ¿no? ¿Cuántas veces nos han acostumbrado a que el Evangelio es hablar de persecución, de los planes de Satanás con el nuevo orden mundial, de la condena de los impíos, y todo Y eso del trae, juicio. Y sí, del juicio. Horrenda cosa. tal cual, ¿no? Y siendo que el Evangelio es buenas nuevas, y qué mejor buenas nuevas que esta, ¿no? Poder decirle a alguien, no te preocupes, o sea, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido hasta acá, o sea, no importa, Hay perdón. Hay olvídate. perdón. Está Dios ahí dispuesto a abrazarte como el padre, el hijo pródigo que todos los Mm. días, y a pesar de que lo hayas sabido de que estaba mal, todavía hay perdón. Tenés que confesarlo nada más y el Padre está ahí esperando para abrazarte y perdonarte y darte a Cristo, ¿no? Si abrís la puerta del corazón. Si confesás como consecuencia de no rechazar la obra del Espíritu en el corazón, o sea, es como tantas veces se escuchó esa frase, es más difícil, es más difícil perderse que salvarse.
tal cual. Pero bueno, el orgullo es tan grande que Exacto. tenemos que meter la mano y agarrar el volante porque creemos que viste, que nosotros, si tenemos el control, nosotros estamos seguros, ¿no? Y qué equivocación, es la peor equivocación, es la equivocación que te lleva a la ruina. Así Bueno, es. Gracias, Martín. Muchas gracias por haber estado hoy. La verdad que fue un placer. Ya te tocará también compartir con el resto del equipo y nos volveremos a encontrar también en algún momento nosotros. Pero bueno, gracias también a todos los hermanos que han estado viendo. Hoy nos extendimos un poquito más, pero la verdad es que ha valido la pena. A mí el tiempo se me pasó volando y tal vez queda tanto, tanto por decir. Y por eso siempre recomendamos que tenemos todo el sábado por delante, ¿no? Y que en los distintos grupos donde deberíamos acostumbrarnos a compartir durante el sábado podamos seguir meditando, ¿no? En este evangelio de amor, en este pacto eterno, en todas estas promesas que Dios quiere cumplir en nosotros, ¿no? y aparte el tema del pacto es un tema que revoluciona la mente en el buen sentido, eh, hace entender el Evangelio como nunca antes se lo ha entendido, y cuando lo entendemos como realmente es, nuestra vida espiritual cambia. Y atrás de entender el pacto, viene una bendición tan grande que empieza a destilar un montón de otras cosas que nos traen la paz que Cristo nos quiere dar. Amén. Así que gracias. No en vano la lección se llama Los dos pactos, camino al descanso. Amén. Así es. Amén. Bueno, te invito a que Bueno, oremos. Voy a tener una palabra de oración para agradecer y finalizar este momento también de culto. A todos los que bien. puedan, en reverencia. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este día santo nuevamente y también por este momento de encuentro, por este tiempo de reunión donde nos permites estar en tu presencia, en comunión contigo y también en comunión los unos con los otros, entre hermanos. Queremos pedirte que nos regales de esa unidad que tienes con Cristo, que podamos ser uno como lo son ustedes dos, que quites de nosotros todo orgullo, toda soberbia, toda arrogancia y que puedas desprogramarnos, que puedas hacer que desaprendamos todos los vicios, todas las malas interpretaciones y los malos conceptos que tenemos sobre ti y que puedas llenarnos de la verdad, que puedas llenarnos de Cristo, que puedas seguir manifestándote como lo has hecho hasta ahora, Padre, y mostrándonos todas estas verdades que, que tenemos tantas ganas y tantos deseos de compartir con otros también, porque sabemos que verdaderamente es camino al descanso, camino a la salvación, a la vida eterna. Queremos de Cristo, Padre, te rogamos que puedas derramar de tu Santo Espíritu en todos nuestros corazones, en cada uno de nosotros, en gran medida, para poder vivir como vives tú, empezar a vivir en esta vida, así como vamos a vivir el resto de la eternidad. Gracias, Padre, pues sabemos que no merecemos nada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima reunión, hasta el próximo viernes, donde vamos a continuar con la lección Bajo la Gracia, parte 2. Segunda. Así que bueno, Dios los bendiga y un Bueno, feliz sábado para todos. muy feliz sábado. Hasta la próxima.